Nuestro planeta, mal llamado Tierra, debería llamarse planeta agua, pues en realidad las 3/4 partes de él son de agua. Aunque tan solo un 3% es agua potable apta para el ser humano. ¿Hay mayor contradicción que estar rodeado de agua y no poder beber? El agua potable no está siempre en los sitios en los que se la necesita. Por eso el ser humano ha visto en la desalación del agua de mar una opción para conseguir el rico recurso. En este vídeo haremos un breve repaso a los sistemas industriales de potabilización del agua salada y en los sistemas de potabilizar agua para casos de supervivencia, pero vamos a centrarnos especialmente en los sistemas que tienen los navegantes a su alcance. Todos los sistemas industriales empiezan de una manera similar. Primero se capta el agua, a continuación se hace una separación de los objetos flotantes y materia orgánica, y esta a su vez va seguida de un filtrado y de un microfiltrado. A nivel industrial, el sistema más utilizado está basado en la tecnología de la ósmosis inversa. Este sistema consiste en hacer pasar el agua filtrada a través de unas membranas, que suelen ser de acetato de celulosa o poliamida. El agua es impulsada por una bomba que actúa con una fuerte presión de entre 50 y 60 atmósferas de presión. El tamaño de los poros de la membrana impide incluso el paso de virus y bacterias. Como dato interesante te puedo decir que la planta desalinizadora más grande del mundo está en Sorek, Israel, con una capacidad de tratamiento de 624.000 metros cúbicos diarios de agua. La más importante de Europa está en Torrevieja, España, con una capacidad de 240.000 metros cúbicos diarios de agua. Otro de los sistemas utilizados es la nanofiltración, que es un sistema que se utiliza principalmente para la eliminación de metales pesados y descontaminación de aguas residuales. También se utiliza en muchos casos como tratamiento a la ósmosis inversa. El tamaño de los poros de las membranas en la nanofiltración es mucho mayor. La desalación solar es poco utilizada a nivel industrial debido a su baja eficiencia. Su aplicación en estos casos es como fuente eléctrica o de precalentamiento. Otros sistemas utilizados industrialmente son el de multietapa, llamado así por constar de varias etapas de desalación. La electrodiálisis, que consiste en el paso de iones bajo el efecto de una corriente eléctrica continua, y los hidratos gaseosos, sistema basado en la combinación de un gas y el agua a una elevada presión y baja temperatura. En los sistemas industriales, como ya he dicho antes, no vamos a profundizar. Ahora veremos cuáles son los sistemas que se utilizan en la náutica para conseguir agua dulce. Y veremos sobre todo, quizás es lo más interesante, cómo podemos conseguir el agua dulce en caso de naufragio. Actualmente todos los grandes barcos, como muchas unidades de pequeños veleros, llevan su propio sistema de desalación de agua de mar. Obviamente el tamaño del equipo escogido estará en función de las necesidades de producción del barco. Prácticamente se puede decir que todos utilizan el sistema de ósmosis inversa. Para las balsas salvavidas se utilizan pequeños destiladores que permiten, en mayor o menor grado de eficiencia, la desalación del agua de mar. Un sistema está basado en el filtrado a través de una membrana de ósmosis inversa, aplicando la presión al agua a través de una palanca. La energía a aplicar en este caso es muscular, pues difícilmente se puede encontrar una fuente eléctrica en una balsa salvavidas. Hay distintos fabricantes y distintos tamaños de potabilizadoras. Su precio acostumbra a ser elevado, aunque cada vez baja más. Todas estas potabilizadoras requieren de un filtrado previo, a través de unos filtros de carbono que acostumbran a venir en el kit de supervivencia. La destilación solar es el otro sistema que se utiliza en caso de emergencia en el mar para conseguir agua dulce. Muchas tripulaciones de aviones derribados en el mar no lograban sobrevivir por falta del agua dulce. Así que los norteamericanos incorporaron a sus sistemas de supervivencia este aparato. Es una especie de cono hinchable en el que en el centro se le pone agua del mar y que al evaporar y condensarse en las paredes, cae en una zona en la que se acumula el agua dulce. Este aparato se sigue comercializando actualmente. Es en esta mecánica en lo que se basan multitud de métodos de recolección o destilación de agua dulce, partiendo de un agua insalubre. La destilación solar está basada en el efecto invernadero.
Este vapor se condensa en la parte superior del recipiente, de donde resbala hacia un depósito para el agua dulce. El agua salada se convierte en dulce, pero para potabilizarla definitivamente es importante, siempre que se pueda, filtrarla y desinfectarla. Un filtro de carbón activo y elementos desinfectantes, ya sea en forma de pastillas o en forma líquida, no están de más en la mochila de supervivencia. También tenemos la posibilidad de utilizar linternas germicidas, pero atención, estas requieren de pilas. Algunos de estos elementos ya los debéis llevar en el barco, como los líquidos germicidas para conservar el agua de los depósitos en largas travesías. Otros muchos provienen de experiencias de supervivencia en la montaña, en tierra, pero son perfectamente válidos para el mar. Para recolectar agua potable, el método que más han utilizado los marinos a lo largo de la historia ha sido el del simple toldo, un método muy barato, pero también muy aleatorio. El agua se recogía en un toldo si llovía, pero si no llovía, acababan bebiéndose sus propios orines. Aquí os pongo el sistema que utilizaron nuestros náufragos para conseguir agua. Si queréis ver su historia completa, os pongo el vídeo más arriba. En el manual que os anuncio a continuación, tendréis más detalles para aprender a destilar el agua manualmente.